Les decía que nunca mejor dicho el buenas noches. Disculpen la demora, pero como me tocó celebrar la misa de la última cena antes del aislamiento, todo el mundo tenía dudas y preguntas y qué hacemos esta semana, así que se imaginarán que fue bastante complicado. Pero bueno, aquí estamos, me imagino que ustedes habrán aprovechado este tiempo para ponerse al día con los avisos y demás, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo veo a Robertito, Corbalán, muy bien. Ahí espero que bien y recuperado. Muchas gracias a todos por sus oraciones, la verdad que lo he sentido acá en el corazón. Muchas gracias. Muy bien. Los Bueno, quiero mucho. qué lindo. Hemos tenido muy presente, Roberto, en este tiempo, pidiéndole a Dios que te cuide, que te proteja y bueno, que lo siga haciendo eh, con cada uno de nosotros, que nos cuide, así que les doy la bienvenida a todos y bueno, sin más preámbulos, les cuento que hoy queríamos dar un paso más en esta preparación del año de San José, compartiéndoles algunas líneas de la Patris Corde, que es esta hermosa carta que el Papa Francisco nos ha dejado para reflexionar a lo largo de este año. Dios mediante, este es el segundo encuentro que tenemos sobre esta carta, la Patris Corde, y nos quedará una más. El Consejo de la Liga me ha surtido con un tiempo de mucho trabajo, ya que Dios mediante el próximo viernes tendremos el encuentro de sexualidad en el matrimonio y luego vamos a tener la tercera parte de la carta, lo cual me complace profundamente. Realmente es una alegría. Extraño mucho, si bien con varios de ustedes nos hemos podido ver en alguna ocasión presencialmente, eh, se extrañan aquellos lindos encuentros en el santuario que ojalá puedan volver pronto. Muy bien, comparto con ustedes entonces eh, algunos puntos más de esta hermosa carta del Papa Francisco que, como les decía en el primer encuentro, por si alguno no pudo participar, eh, tiene la experiencia compartida del Santo Padre de su gran amor por este santo y que ha heredado de sus predecesores, que han encontrado en San José una imagen insigne de santidad y por lo tanto, por ser patrono de la iglesia, hoy celebramos y a lo largo de cada día de este año, un año dedicado a su persona. El Papa Francisco en esta carta le va adjudicando distintas características a San José y a través de esta imagen que él va describiendo en este santo, nos permite a nosotros también ir tomando a lo que a cada uno le ayude para poder vivir esta experiencia. El tercer punto de la carta voy a retomar desde aquí hoy, lo ve a José como el padre de la obediencia, algo que nos toca muy de cerca a nosotros los yoentatianos, porque la palabra obediencia, como bien sabemos, en los orígenes de nuestro movimiento y particularmente en la vida del padre fundador, fue un tema que él tuvo que trabajar y vivir en lo más profundo de su ser. La obediencia a Dios y particularmente la obediencia reflejada en sus ministros, en los obispos, que marcan designios
y particularmente, como bien todos sabemos, a esta altura de nuestra vida, lo fue acompañando en gran parte de su tarea y de su misión como fundador de Schoenstatt. Pero ¿qué nos dice este otro José? El José de la Sagrada Familia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también José recibió este designio del Señor y lo hizo a través de los sueños. Nosotros alcanzamos a compartir parte de esto en nuestro encuentro anterior, pero me sirve para retomar. Este designio que tiene que ver con responder a este llamado en el cual él también se vio involucrado, este llamado que tuvo que ver con acompañar la vida de la Virgen, la vida de Jesús, niño, en un momento donde sus planes eran absolutamente otros, al haber elegido a la Virgen para ser su esposa. José realmente, como habíamos dicho, estaba muy angustiado por este embarazo incomprensible de la Virgen y no quería denunciarla públicamente, por eso decide, como dice la palabra, abandonarla en secreto, pero en esa situación él recibe una revelación en sueños que le va a ayudar a resolver ese dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta, lo sabemos, fue inmediata. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y con esta obediencia superó su drama y salvó a María, que como sabemos estaba destinada por las costumbres de la época a morir por esa infidelidad que aparentemente había tenido. Esto me da un panorama para reflexionar con ustedes en su condición de personas, en su condición de creyentes, algunos de ustedes en su condición de esposos, otros que como yo vivimos este seguimiento del Señor desde nuestra experiencia personal. Pensar qué sucede cuando nos damos cuenta que nuestros planes se desencuentran con los planes de Dios. Sobre todo cuando tenemos la posibilidad de darnos cuenta cuál es el plan o el proyecto de Dios en nuestra vida. Nos encontramos frente a un dilema y un dilema que tenemos que resolver. Un dilema que estamos llamados a, de alguna manera, enfrentar en nuestra vida para poder hacer de ella una vida donde la voluntad de Dios tenga lugar. Esto lo vivió José y dice la palabra que claramente él encontró en este designio del Señor una salida para poder encontrar la paz que su corazón había perdido. Esto nos habla a nosotros también en nuestra relación con la iglesia o en nuestros vínculos personales y familiares. ¿Qué pasa cuando los que están a mi alrededor quieren vivir una experiencia distinta como yo la vivo o como yo la quiero o como a mí me parece que debe ser? Por supuesto, esto no lo vinculo tanto a la relación de ustedes con sus hijos, donde claramente prestan un servicio para educar, y educar implica muchas veces decir no, implica muchas veces marcar un camino y un sendero para que se pueda, a partir de esta experiencia, dar una madurez progresiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos con nuestros pares? Cuando tratamos con nuestro esposo, con nuestra esposa,
¿Qué pasa cuando tratamos con aquellos que son de alguna manera imagen de autoridad en nuestra vida? ¿Qué sucede cuando de repente lo que se nos propone es justo, pero nosotros no lo aceptamos? ¿Qué pasa cuando se pone en juego lo que a mí me parece bien y esto se contrapone a lo que el otro le parece bien? En este caso a José le toca vivirlo con el mismo Dios. Él humanamente se da cuenta que esto es incomprensible, que no lo acepta, decide escapar, pero Dios le revela realmente cómo eran las cosas y cuál era su designio. A partir de esto, José tiene la decisión, porque es libre, de seguir con su camino, el camino de la huida, el camino del abandono, o seguir con el camino que le proponía Dios. Por eso Él es padre de la obediencia, porque de alguna manera, obedeciendo a Dios, dice sí a este proyecto salvador que lo va a colocar en este lugar de privilegio, acompañando la vida de María y de Jesús como niño. En otra ocasión, los designios de Dios van a seguir expresándose eh, a través de sueños. Cuando, por ejemplo, eh, José recibe la invitación a levantarse, a tomar al niño y a su madre para huir a Egipto y quedarse allí hasta que Herodes deje de acechar la búsqueda del rey que había nacido. Sabemos muy bien que Jesús nació en tiempo de Herodes, y cuando él se enteró de que había nacido alguien a quien observaban, a quienes reconocían como rey, eh, podía ser un obstáculo en su ego y en su poder. Por eso él comienza a buscar a ese niño, y ahí conocemos esta triste experiencia de la matanza de los inocentes, cuando él manda a matar a muchos pequeños para asegurarse de matar a aquel que era reconocido o había sido reconocido como rey. Es por eso que la obediencia de José salva la vida de Jesús. Y esto también nos da para hablar a nosotros, porque muchas veces seguir la voluntad de Dios nos salva la vida, o tal vez alejarnos de esa voluntad nos lleva al camino contrario, nos lleva a abrazar los signos de muerte que nos acompañan en nuestra vida y que muchas veces terminan destruyéndonos de a poco. Fíjense cómo posiblemente en la vida de ustedes, como en la mía, muchas veces nosotros hoy podemos mirar atrás y reconocer qué lejos estábamos de la vida propuesta en mayúsculas con el Señor, cuando no seguíamos su camino y no formábamos parte de su familia. Es por eso que José es para nosotros un ejemplo de obediencia. Estando en Egipto, ya luego de que había pasado esta persecución, recibe nuevamente una orden, una propuesta de parte del Señor para tomar al niño consigo y a la madre y volver a Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. ¿Cómo es nuestra experiencia de obediencia ante el Señor? ¿Cómo es nuestra experiencia de obediencia ante aquellas personas que lo representan? Es una propuesta que les dejo en esta noche. ¿Y de qué manera nuestra voluntad se confronta con la voluntad del otro y yo
de alguna manera me veo flexible frente a estos cambios que puedan llegar a suceder. Pienso en muchos de ustedes como esposos y esposas que en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a cambios concretos, con la venida de los hijos, con las dificultades que esto supone, con los cambios que se van produciendo en la vida del matrimonio, con la pérdida de alguno de ellos, con los puntos de parecer distintos, cuando de repente una enfermedad llega a uno de sus integrantes y esto genera cambios. ¿De qué manera nosotros somos de alguna manera flexibles y disponibles para también esa voluntad del otro a la cual queremos respetar? Respetando esa voluntad del otro, nos será más fácil respetar la voluntad de Dios y a partir de ahí ir escuchando cada vez con mayor, diría, obediencia, con mayor disponibilidad esto que Él nos propone. Hermoso el tema de la obediencia que nos muestra realmente estas facetas tan hermosas de José, que en cada una de las circunstancias de su vida también pronunció su fiat, este sí, este hágase, que le atribuimos a la Virgen y que lo recordamos particularmente en la Anunciación y, y particularmente también en Jesús, cuando le tocó decir su sí frente al llamado de Dios a vivir la pasión. El mismo Jesús en algún momento tuvo que confrontarse con la voluntad del Padre. Si recuerdan, ahí justamente en Getsemaní, Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz. Pero la voluntad del Señor era otra y fue la voluntad que el Señor siguió. Para nosotros como familia, a la luz de esta imagen de este gran santo, entendemos la vida y el ministerio de este otro José, que es nuestro padre fundador, que amando a la iglesia fue capaz de obedecer, incluso hasta niveles extremos de incomprensión, como lo han vivido otros, como vivió el Padre Pío, como lo han vivido otros santos también en distintas etapas de la vida de la iglesia, pero que luego, a partir de esa obediencia a Dios y a sus planes, encontraron un fruto y ese fruto fue la santidad. Damos un paso más. El punto 4 nos habla de San José como padre de la acogida. Y yo me atrevo a tomar una palabra prestada de nuestra espiritualidad y, ¿por qué no también decir el padre del cobijamiento? José fue capaz de acoger a María sin poner condiciones. Confió, como decía previamente, en esta invitación del ángel y la nobleza de su corazón hizo que no pudiera buscar otra cosa que la caridad y el amor para poder acercarse a esta mujer a la que tanto amó. José se representa como una figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información de lo que había pasado, inclusive decide renunciar a su propia fama, dignidad, para que la tenga María. Es de alguna manera un ejemplo de cómo, a partir de recibir con amor, aquella a la que ama es capaz de renunciar a sí mismo. De alguna manera, el que es capaz de cobijar, el que es capaz de acoger, es aquel que se baja un poco de la autosuficiencia y de las necesidades para poder dar lugar a otro. Ustedes esto lo saben mejor que yo,
porque muchas veces por sus hijos o por sus esposos, esposas, han aprendido a hacer renuncias que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con ponerme a un lado para que el otro crezca, para que el otro se sienta bien, para que el otro tenga la oportunidad de crecer. Muchas veces ocurren en nuestra vida, y los invito a que cada uno de ustedes lo vaya pensando, hechos cuyo significado no entendemos. Tal vez es lo que nos está pasando a la mayoría de nosotros en este tiempo de pandemia, que nos enfrenta a tanta incertidumbre, que nos enfrenta a tanto desconcierto, a realidades que no somos capaces de digerir. Nuestra primera reacción a menudo es la decepción y hasta a veces la rebelión. Nos rebelamos frente a lo que no entendemos. José es un hombre que fue capaz de dejar de lado estos razonamientos puramente humanos para dar paso a lo que la vida le presentaba. Y por más misterioso que le pareció, recibe eso como viene y asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Qué hermoso es aprender a reconciliarse con la propia vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado tiempos largos peleados con nosotros mismos y peleados con la realidad que nos circunda? Peleando innecesariamente por una realidad que no está en nuestras manos. Y así nuestra felicidad se va licuando, se va cayendo, se va borrando. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar pasos en la vida, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Nos quedamos atrás, nos quedamos sin posibilidad de avanzar y ahí nos encontramos con esas vidas mustias que no tienen color, que no tienen esperanza, que no tienen vida y vida en abundancia. José nos va a mostrar en su testimonio que él elige un camino distinto. No es un hombre que se resigne fácilmente. Lo vemos como valiente, lo vemos como hombre fuerte y protagonista. Y al acoger esta voluntad de Dios y al acoger a las personas que lo ponen en una situación de protector, de custodio, de guía, manifiesta esta gran fortaleza que seguramente le vino de la acción de lo alto. Solo el Señor puede darnos esa fuerza para acoger la vida tal cual es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de nuestra propia existencia. Pienso que de la misma manera que estas palabras que estoy mencionando hacen un eco en mi propio corazón, porque muchas veces me encuentro con estas realidades contradictorias, estas realidades inesperadas y estas realidades que producen decepción e incluso fracaso en mi vida, también ustedes la encontrarán en su propia vida. Pero el Señor nos invita a reconciliarnos con esa vida, con la vida presente, con la vida pasada, y a partir de esto dejar que el Señor haga en nuestra vida una vida que dé fruto, una vida que tenga color, una vida que busque caminos de solución. Estamos llamados a crecer, como lo hizo José, un crecimiento progresivo, un crecimiento abandonándose y dejando también ser cobijado por la acción de la gracia para buscar aquellas soluciones que la providencia
le fue prodigando. La fe que Cristo nos enseña es una fe que vemos en José, una fe que para buscar esas soluciones no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Esto es un signo de madurez, es un signo de adultez, cuando somos capaces de pararnos frente a la vida y hacer de ella una oportunidad para madurar, para crecer, haciéndonos cargo de lo que a cada uno les toca. Y damos un último paso. Vamos a ver el punto 5 y voy a dejar los dos restantes para nuestro último encuentro. Algo que me gusta mucho de San José y que a nosotros también como schoenstattianos nos confronta como un gran desafío. El Papa Francisco en el punto 5 de la carta habla de San José como padre de una valentía que es creativa. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, como decía más temprano, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para que aquello que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica, esta valentía que es creativa. ¿De dónde surge? Surge especialmente, dice el Papa, cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos. O podemos ingeniárnosla de alguna manera para seguir adelante. Recrearnos, reinventarnos, buscar soluciones con la ayuda de lo alto. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en este tiempo por la pandemia hemos tenido justamente que vivir esta experiencia? Dejar renacer lo nuevo, lo creativo, reinventarnos para seguir avanzando y nunca detenernos para que el agua no nos llegue al cuello y nos tape. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia de Jesús, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Sabemos que fueron años donde Jesús vivió en la compañía de José y de su madre, y donde él pudo madurar en su condición humana, acompañando a su padre y a su madre aquí en la tierra y aprendiendo cómo ser hombre junto con ellos. Dios actúa efectivamente a través de los eventos y las personas. Por eso José fue un instrumento de Dios que de alguna manera fue forjando en el corazón de Jesús un camino hacia la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en el lugar más acogedor posible para que el Hijo de Dios naciera en el mundo. Esa es la valentía que crea, donde yo puedo sacar incluso de lo malo algo bueno. Por eso, para nosotros que estamos escuchando estas cosas, la pandemia es una oportunidad, la enfermedad es una oportunidad, la crisis económica es una oportunidad, el aislamiento es una oportunidad para sacar de nosotros lo mejor, para sacar de nosotros una experiencia de buena noticia. El Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante con una sola condición,
la condición de que con nuestra valentía podamos aportar, como lo hizo la valentía de este carpintero de Nazaret, que supo transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia de Dios. Por eso, finalizando este momento con ustedes, los quiero invitar a pensar de qué manera nosotros podemos articular en nuestra vida una valentía creadora, una valentía que nos permita enfrentar estas dificultades que tenemos para convertirla en una oportunidad renovadora que transforme nuestras propias vidas, que transforme la vida de los que nos rodean. Por eso San José ocupó un lugar tan hermoso y tan importante en la vida de la iglesia. Por eso San José es alguien a quien este año queremos recurrir, por ser padre de la obediencia, por ser padre de la ternura, de la acogida, por ser padre de la valentía creadora. Los invito entonces a que nos quedemos con estas características de José y que en estos próximos días podamos aplicar estas 3 características a nuestra propia vida de acuerdo a cómo queramos asumirla. En la vida personal, en la vida como esposo, como esposa, en la vida como mamá, en la vida como papá, en la vida como integrante del movimiento de Schoenstatt, como ser parte de este hermoso espacio de miembros, en nuestros lugares de servicio, donde la iglesia, ya sea dentro del movimiento o en la vida diocesana, nos pone con un rol concreto. Por eso, pensemos en estos días de qué manera en nuestra vida se palpa esta obediencia, que es a veces doblegarse a la voluntad del otro, que a veces es una voluntad superadora a la mía, de qué manera somos instrumentos de acogida, de consuelo, de cobijamiento para los demás, y de qué manera podemos ser para los que están a nuestro alrededor y para los que están más cerca, instrumentos para que la creatividad de Dios saque de nosotros lo mejor, incluso de aquellas cosas más difíciles o duras de la vida. Les dejo esta propuesta, creo que es una propuesta bastante ambiciosa y encarnada, porque cuando nosotros lo podemos ver en la vida de un santo, podemos ver que es posible. Podemos ver que eso que vivió San José lo podemos llegar a aplicar nosotros. Y esto que tal vez marcó su vida con tanta fuerza, puede llegar a convertirse en nosotros en una gracia que nos transforme, que nos renueve y que nos ayude a sacar de este tiempo una oportunidad. Charlando, y termino con esto, durante el día con algunas personas les preguntaba, bueno, ¿cómo te preparas frente a esta situación de estos 9 días distintos que vamos a vivir? Y algunos me dijeron, padre, yo soy esencial, entonces voy a seguir trabajando igual que el resto de los días. Otros me dijeron con razón, y entre ellos yo me encuentro, seguiremos trabajando desde el teletrabajo de la virtualidad. Pero otros me dijeron con razón y con derecho, uy, van a ser 9 días para dormir hasta la hora que se me dé la gana, para verme todas las series de Netflix que me encantaría ver, para comer todo lo rico que quisiera comer. Y bueno, ahí surge la pregunta,
y Dios tendrá un lugar en estos 9 días. Ustedes como esposos, como mamás, como papás, tendrán un lugar para regalarse un tiempo en estos 9 días. Ojalá que sí, ojalá que se lo regalen, ojalá que se disfruten, ojalá que puedan encontrar en estos días también una oportunidad para poder estar cerca del Señor, y al estar cerca del Señor, cerca de todo lo mejor que nos puede pasar en la vida. Bueno, hasta aquí llego con esta reflexión de hoy, deseando que sea de provecho, que les deje un anhelo de seguir rumiando estas cosas y dejarse llevar por el Espíritu Santo, al que vamos a celebrar en pocas horas, ya con el Pentecostés, para que Él nos lleve al lugar donde nos quiera llevar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia y también en la vida, el corazón de los que están a nuestro alrededor. Desde el rinconcito donde yo estoy, los voy a estar acompañando con la oración, con la misa diaria, con la adoración y con lo que necesiten para sentirse acompañados, nunca solos, porque somos familia, como muchas veces lo proclamamos y lo declamamos aquí en nuestra querida diócesis. Así que gracias por este espacio, por este tiempo, y bueno, estaré rezando para que podamos aprovechar mucho estos días, y bueno, les dejo la invitación para los próximos encuentros que con tanto cariño hemos venido preparando con el Consejo de la Liga, y particularmente también con los miembros que son ustedes, con esta vocación hermosa que tanto bien le hace a nuestra familia. Así que gracias. Muy bien. Muchas gracias, Padre. La verdad que sus palabras siempre me llegan al corazón. Son muy bendecidas. Para mí un gusto, y bueno, les invito a que terminemos este día consagrándonos a nuestra Madre, encomendándole nuestro camino. Bueno, les he hecho llegar durante el día, y seguramente a los que no lo pude hacer personalmente les habrá llegado a través de los referentes. Bueno, la realidad en la vida pastoral de nuestro santuario en los próximos 9 días. No vamos a poder tener actividades presenciales, ya sea las misas, las adoraciones, inclusive la asistencia al santuario. Pero bueno, los invito a que reforcemos nuestra cercanía al santuario hogar, y que podamos sentirnos más unidos que nunca si podemos celebrar virtualmente en cualquiera de las Eucaristías que se nos ofrezcan, y bueno, que realmente sea una linda oportunidad para volver al corazón. Se lo pedimos a nuestra querida Mater, renovando nuestra alianza de amor con ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Un gran abrazo con todo mi cariño para ustedes. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias al Padre, como siempre. Padre.
Gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muy bien. Gracias. Muy lindo encuentro. La verdad que sí, hermoso. Muy lindo. Hermoso. Bueno, a no perdernos el último, que va a ser el 28 de junio. Ese lo vamos a pasar. El último referido a esta Muchas temática. gracias. Bien, el 28. Sí. Gracias, padre. Gracias, buenas noches. Chao, padre. Buenas noches a todos. Chao. Descansen.